Vamos a necesitar un soldador de punta plana grande, precintos plásticos y tela de alambre tejido. Como podemos ver, después del choque, tengo dos rajaduras enormes y un pedazo de plástico que falta, que es lo que vamos a tener que rellenar. Esto nos va a llevar mucho tiempo, pero es sumamente fácil. Tienen que poner un ventilador para que todo ese humo no lo respiren. Todas estas tomas las voy a poner en cámara rápida, así se hace más dinámico el video, porque se lleva mucho tiempo, pero es muy fácil, así pueden ver cómo se hace. Tienen que tratar de cerrar bien la rajadura, y una vez que esté bien apretada, le derriten el precinto con el soldador encima, así creamos un poquito más de material. Este exceso de material nos va a permitir que después sea más fácil derretir el alambre tejido encima, y darle más fuerza. Ahora trato de fusionar el plástico de la punta, para que se quede ahí y no lo tenga que presionar con la mano. Ahí lo mantengo junto un ratito hasta que se enfríe. Y ahora le agregamos plástico en la grieta. Vamos a adelantarlo un poco. Ahora tenemos que colocar lo que le va a dar fuerza a la fusión, que es el alambre tejido, que al ser metálico le da muchísima rigidez. Al apoyar el soldador sobre el metal se calienta y se funde en el plástico. Ahora le agregamos plástico encima para que tenga más consistencia todavía. Ahora vamos a ver el proceso en cámara rápida. El alambre lo podemos cortar con una tijera, así podemos llegar a fundir la parte que falta. Si no tenemos precintos, podemos utilizar un pedazo de un paragolpe viejo, que como podemos ver funciona exactamente igual. En mi caso me costó bastante hacer alinear la última parte de la fractura. Ahora aseguramos esta fractura con más plástico. Ahora tenemos que crear una pieza de plástico para rellenar ese agujero. Entonces vamos a hacer un molde con un cartón o un papel. Ponemos el cartón atrás del paragolpe y con un fibrón marcamos la pieza. Después apoyamos el cartón en un paragolpes de plástico viejo y cortamos la forma que le dimos con un cúter, de modo que la pieza plástica quede con estas marcas. Y ahora pasamos a recortarlo con una tijera para cortar metal.
Ahora alguien nos detiene la pieza por detrás mientras nosotros le agregamos plástico con el soldador. Ahora vamos a terminar de fundir una de las grietas. Ahora vamos a rellenar las grietas delanteras. Ahora terminamos de fundir el alambre tejido del lado de atrás. El alambre tejido nos tiene que quedar bien cubierto, de esta manera. Y así nos quedó la parte frontal.
Ahora vamos a lijar la superficie para que nos quede lo más lisa posible, para que después el proceso de masillado y lijado sea más simple y fácil. Podemos hacerlo a mano, pero como las imperfecciones son muchas, voy a pasar a hacerlo con una lijadora eléctrica. Y así nos tiene que quedar lijado, lo más liso posible. Con la lijadora le vamos dando y vamos tocando a ver si ya está lo suficientemente liso. Realmente no es para nada difícil y más que nada lleva paciencia, porque el trabajo lo hace la lijadora. Si lo van a hacer a mano, les recomiendo que utilicen un taquito. Y acá tenemos el paragolpe ya colocado. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.